Listo, ahí estamos grabando. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio 1 de la página 54. Límite, cuando x, y tiende a 1, 0 de x. Vamos a verificar que esto es igual a 1. ¿Ya? ¿Y esto cómo? Entonces vamos a hacerlo usando la definición de Cauchy. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la definición de Cauchy? Entonces, ver el vídeo y mirar cuál es la definición de Cauchy. Es equivalente a la que se dio en términos de décima y delta para límites en cálculo diferencial. ¿Ya? Entonces, en este caso, como estamos en varias variables, tenemos que tener una opción para varias variables. ¿Ok? Y es la siguiente. Este límite es igual a 1. Si quieres verificar este límite, cuando x, y, como están varias variables, ahora es x, y, ¿okay? Y tiende a 0,0 porque activamos la tendencia para los valores de x y y. Decimos que este es 1, si solo si se cumple lo siguiente. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. Estos son radios de vecindades o de entornos o discos abiertos que están explicados en el video. ¿Okay? Entonces, escucharlo para escuchar la explicación de estos radios. Tal que, bueno, es la misma que usted vio en el cálculo diferencial. Lo que pasa es que ahora es en varias variables. ¿Ya? Tal que si esto es 0 es menor, antes era valor absoluto de x menos a en cálculo 1, pero ahora es valor absoluto de la distancia que hay entre estos dos puntos. La distancia que hay entre x y 0, 0. Calcula la distancia entre dos puntos, se resta x menos 0, y menos 0, se eleva a la 2 y se le toma la raíz. Entonces, x menos 0 a la 2 más y menos 0 a la 2, la distancia, esto bajo la raíz, esto es menor que delta, entonces valor absoluto es de x y menos L. ¿Cuál es el límite L? El límite L es 1, esto es menor que epsilon. Donde podemos también escribir esto simplemente en vez de f de x, y, escribimos que f de x, y. F de x, y es esto y el límite es esto. ¿Ya? Entonces, esta es, recuerden, f de x, y en la definición de límite, y este es mi límite L. Entonces, sería f de x, y menos L sería x menos 1. Todo esto menor que epsilon. ¿Okay? ¿Estamos? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Hasta ahí? Ah, pero aquí es 1. Acá en el ejercicio, fíjense que aparece es 1. ¿Sí? Y 1, y 1,0, es el que estaba en el ejercicio. ¿Sí? 1, y acá otro 1. ¿Okay? Entonces, vamos a preguntar a ver quién está ahí. Voy tomando asistencia. A ver, comencemos. Andrés Felipe. Presente, profe. Pregunta hasta ahí. Bien, profe. Puede Todo continuar. bien. Felipe. Señor. Listo. Estoy tomando lista. Ah, bueno, profe. Eh, ¿Está? Alex Santiago. Santiago. No, parece que no está. Cristian Javier. Presente, profe. ¿Qué pasó con Manuel Felipe?
están listos. ¿Sí? Eh, no, Jiménez, a ver, Santiago Jiménez. Ahora, Cristian Javier, ya lo llamé, ¿no? Sí, señor. Duván Sáenz. Presente, profe. Sáenz. Por acá está Francisco Javier. Presente, profe. Así como niños. Porque no están asistiendo. Jesly Vanessa. Presente. Jorge Andrés. Presente, profe Jorge Andrés, presente, presente. Jorge Nicolás. Presente, profe. Juan José. Miau. Presente. Gato. Juan Pablo. Juan Pablo no está. Karen Daniela. Presente, profe. Que se conectan y se van, y la idea es que estén acá. No están hablando solo aquí. Por esa gracia nadie se conecta y ya nos echamos a dormir, ¿no? Esos son los más beneficiados con las clases. Felipe Méndez. Parece que se fue. ¿Qué soy, profe? Felipe Méndez. María Camila. Presente. Profe, a mí no me ha puesto el sí. ¿A quién? Presente, profe. A Cristian Perdomo. Ah, bueno, entonces debe ser que no le he llamado. María José Berú. Presente, profe. Miguel Anderson. Presente. Y Nicole Sebastián. Presente. Paula Valentina. Yo. Yo, Paula. Ahora Santiago Gómez. Presente, profe. Ximena Cortés. Presente, profe. ¿Quién es el que dice que no lo llamé? Sí, profe, tú me llamaste esto. Estoy ahí al comienzo de la fila, de la lista. Cristian Javier. Sino que no me Despierto. Bueno. Sí, ya, sí, sí. Listo, chicos. Entonces, tenemos esta definición, ¿cierto? Esta es muy idéntica a la definición que se tenía en cálculo diferencial. A que les di en cálculo diferencial. La única diferencia es que ahora es en varias variables. ¿Ya? Ahora es en varias variables. Entonces, se usa esto como hipótesis, recuerden. Se usa como hipótesis esto. ¿Ok? Esto se usa como hipótesis. Y se encuentra, la idea es encontrar un delta que depende de epsilon. ¿Ok? Hay que encontrar un delta que depende de epsilon. ¿Cuál es ese delta? Y vamos a partir de esta desigualdad. O sea, vamos a partir de aquí. Esta es nuestra inicio. A partir de esta desigualdad que involucra el epsilon. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver esto. ¿Ok? Vamos a ver, antes de partir de con esta desigualdad, vamos a ver qué implica lo que tenemos acá. Por ejemplo, fíjense
Acá tenemos una desigualdad que involucra una raíz. ¿Okay? Entonces, 0 menor que raíz cuadrada. Aquí que tenemos x menos 1 a la 2. Pero acá que tenemos y menos 0 a la 2. ¿Sería cuánto? Y a la 2. Y acá de este lado que tenemos menor que delta en la desigualdad. Y por acá eso va a implicar que x menos 1 es menor que x. Tenemos eso por ahora. ¿Ok? Bien, entonces recordemos que vamos a partir de aquí. Vamos a partir de aquí. ¿Ok? Vamos a partir con la desigualdad valor absoluto de x menos 1. ¿Ok? Y a partir de ahí vamos a encontrar una relación que involucre tanto a delta como a epsilon. ¿Okay? Teniendo en cuenta que esta desigualdad, valor absoluto de x menos 1 menor que epsilon, esto es válido. ¿Okay? Entonces siempre si vamos a llegar a una igualdad cualquiera, ¿okay? En la cual esté involucrado delta y epsilon, tenemos que tener en cuenta que esto siempre va a ser menor que epsilon. ¿Okay? Que para que se satisfagan las dos condiciones que vamos a encontrar, tenemos que tomar epsilon igual a la expresión a la que lleguemos, pero teniendo en cuenta que esta es válida siempre, ¿ok? Que valor absoluto de x menos 1 es menor que epsilon. Listo. Entonces, ¿esto cómo lo puedo escribir? El valor absoluto, ¿cómo se define? ¿Qué es el valor absoluto de x? Recuerden, se define como la raíz cuadrada de ¿quién? De x a la 2, que es el valor absoluto. La raíz cuadrada de ¿quién? De x menos 1 elevado a la 2. ¿Sí? Eso por un lado. ¿Okay? ¿Qué he usado ahí? La definición de valor absoluto. Por otro lado, nótese lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo de un lado, por ejemplo, si tengo 1, dentro de una raíz, nótese que x menos 1 al cuadrado sobre la raíz que está dentro es positiva, ¿cierto? Entonces esta raíz no va a tener problemas si nosotros queremos calcularla, debido a que todo lo que está aquí dentro del exponente 2, si es negativo, acá va a ser cambiado a positivo por el exponente, y entonces la raíz va a estar bien definida. Importante es lo siguiente, si tú a este número que está aquí, y a esa raíz que está ahí, x menos 1 al cuadrado, le sumas un número cualquiera, pero que sea positivo, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, Francisco o Jorge? ¿Qué pasaría si yo a esto le sumo un número positivo? Señor. ¿Qué pasaría si yo le sumo un número positivo, en este caso a x menos 1 a la 2? Aquí entre la raíz. ¿Qué pasa si yo aquí sumo un número positivo? Si comparo estas dos expresiones. Tengo estas dos expresiones, ¿sí? Estas son iguales, pero ¿qué pasa si yo aquí coloco un número positivo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si aquí sumo un número positivo? Una va a quedar obviamente mayor que la otra. Eso es, esta va a quedar más grande, ¿cierto? Va a quedar más grande. Pero ¿qué pasa si lo que yo coloco aquí es un 0? ¿Quedaría qué? Igual, Igual. ¿cierto? Eso es. Entonces, aquí, si yo sumo un número positivo, el número positivo podría escoger el y cuadrado. ¿Por qué? Por conveniencia, porque aquí tengo una desigualdad que me involucra delta y es justamente esta, ¿sí? Entonces, si yo le sumo y cuadrado, ¿qué pasaría si y es distinto de 0, por ejemplo? Quedaría la desigualdad que mayor estricta. Este número sería mayor. Pero ¿qué pasa si coloco y igual a 0? La desigualdad sería ¿qué? Igual. También. Eso es, muy bien, la desigualdad se convierte en igualdad. Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí?
No, señor, profe. No, señor. Listo, entonces vamos a usar esta desigualdad. Entonces quedaría menor o igual que raíz cuadrada de quién? De x menos 1 al cuadrado más y cuadrado. Tú utilizado ahí esta desigualdad. ¿Sí? Ahora, por hipótesis, ¿qué nos quedaría? ¿Qué pasa con esta desigualdad? Esto va a ser menor estrictamente que quién. Va a ser menor estrictamente que quién. Menor que... Hipótesis que delta. Sí, ¿Sí? señor. Pero habíamos dicho al comienzo que valor absoluto de x menos 1 era menor que quién. Que epsilon también. Entonces, para que esta desigualdad sea válida, tenemos que tomar delta igual a quién. ¿A epsilon? Eso es, tenemos que tomar delta igual a epsilon. Entonces, si tomamos delta igual a epsilon, entonces tomando delta igual a epsilon, se va a cumplir que el límite, nosotros estamos buscando el límite, cuando x, y tiende a 1,0, de este caso, de C, aquí que sería 1, de 1, de x es igual a 1. ¿Okay? Eso es. ¿Qué quiere decir esto? Y en el vídeo lo van a encontrar. Que si tú tomas delta igual a epsilon, supongamos que estoy graficando no x igual a epsilon, sino cualquier curva. ¿Sí? Una curva cualquiera, una curva f. ¿Ya? Esa curva está en x, y, z. ¿Sí? Entonces, lo que estaba hablando en el vídeo, que no han visto, es que aquí puedo definir un disco abierto. Y si yo tomo este disco abierto, de radio, por ejemplo, delta, y acá yo tengo un límite, por ejemplo, en base a esta curva, un límite, por ejemplo, L, aquí en Z, El radio epsilon va a ser menor, ¿no? entonces aquí sería L más epsilon, acá radio epsilon, L más epsilon, y acá L menos epsilon, ¿sí? Entonces aquí tengo un intervalo de radio epsilon, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo es que si yo tomo delta igual a epsilon, o sea, el delta que está aquí, este radio de aquí, del mismo tamaño del radio que tengo para este intervalo, entonces todos los puntos que tú tomes aquí, cualquier punto que tú tomes aquí y lo evalúes bajo la función, va a quedar dentro de este intervalo en la evaluación, ¿ya? Todos los puntos que están aquí. Es decir, si tú tomas delta lo suficientemente pequeño, en este caso delta igual a epsilon, todas las imágenes de los elementos de este disco abierto van a quedar enteramente contenidas en el intervalo de radio de epsilon. ¿Okay? Si tú amplías este intervalo acá, amplías el radio de epsilon acá y lo colocas un poco más grande, ya este no te va a servir, ya tienes que tomar otro radio delta un poco más grande. ¿Para qué? Para que todas las imágenes queden enteramente contenidas aquí en el intervalo. Ahí va la idea del límite, la idea de proximidad, la idea que cómo tienes que tomar este delta si yo quiero que las imágenes me queden enteramente contenidas en el intervalo de radio epsilon. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el delta que tienes que tomar en este caso? Delta igual a epsilon. ¿Okay? Hacia allá va la definición. ¿Okay? Pregunta hasta ahí. Bueno, en los apuntes de clase aparece otro ejercicio. ¿Okay? Vamos con este. Listo. Entonces, ¿qué dice la definición? Entonces, esto es igual a 2, sí, solo sí. Entonces, ya lo deben aprender. Para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que, en este caso, eh, tal que si 0 es menor que raíz cuadrada. Si tomo la distancia que hay de x, y a 0, 0, sería x a la 2 más y a la 2 menor que delta. ¿Okay?
Entonces, valor absoluto de la función f de x, y, que es toda esta, sería x a la 4 más 2x a la 2 más 2y a la 2 más y a la 4 sobre, que es mi función, recuerden, no pierdan de vista, esta es mi función f, sobre x a la 2 más y a la 2 menos, en este caso, 2, esto tiene que ser menor que epsilon, ¿sí? Eso es. Esa es la definición, ¿sí? Entonces, esto va a ser nuestra, ¿qué? Nuestra hipótesis. Y a partir de esta hipótesis, si iniciamos de aquí, este sería nuestro punto de partida. A partir de esta hipótesis, vamos a encontrar un delta que depende de epsilon, ¿ok? Vamos a encontrar a partir de la definición de Cauchy, vamos a encontrar ese delta que depende de epsilon, ¿ok? Listo, vamos allá. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, eh, partimos de dónde? De acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la desigualdad de interés? Valor absoluto de x a la 4, x a la 4 más 2x a la 2 más 2y a la 2 más y a la 4 y debajo vamos a tener x a la 2 más y a la 2, 2 menos 2, ¿ok? Menos 2. Listo. Eso es lo que tenemos, ¿ok? He reescrito esta desigualdad. Pregunta hasta ahí con la definición y todo esto. Esto es algo que siempre van a repetir. Esto que empieza desde aquí, ¿ok? Y termina aquí. Eso siempre lo van a escribir. Es una definición. Donde siempre esta va a ser tu función, esta va a ser el límite. Entonces, siempre se resta la función con el límite. Mírenlo acá, ¿sí? Y siempre esto es la fórmula de distancia entre dos puntos. Si quieres mirar cuál es el disco abierto de radio delta, tienes que tomar la distancia entre x, y 0, 0. Recuerden la fórmula de distancia. Recuerden la fórmula de distancia. ¿Cuál es la fórmula de distancia? Distancia igual a raíz cuadrada de x1 menos x2 a la 2 más y1 menos y2 elevado a la 2. ¿Ya? Pero el punto ahora que tenemos es xy y el otro es 0, 0. ¿Ya? Entonces, si esos son los puntos, ahora, ¿cómo quedaría? Entonces, quedaría raíz cuadrada de quién? X menos 0, que te da x, pero a la 2. Más y menos 0, que te da y, pero elevado a la 2. ¿Ok? Y por eso acá tienes esto como hipótesis. Raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2 menor que delta. ¿Sí? Es la fórmula de distancia entre dos puntos. Entonces, cuando ustedes escuchen el vídeo, van a ver de dónde sale esto. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hacemos ahí ahora? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí, dentro del valor absoluto, ¿qué podemos hacer? Está por ahí. La función puede ser de cualquier forma, sí. A ver, por acá, ¿están por ahí? A ver, Paula, Luis, ¿qué hacemos aquí ahora? Profe, es que pena yo lo interrumpo un momentico. Sí. O sea, no entendí muy bien, o sea, de dónde salió la hipótesis. La hipótesis, recuerden que es la Sí, distancia, de señor. hecho. La distancia que hay entre estos dos puntos. Lo que acabo de decir, restas x con 0 te da x, pero a la 2. Y menos 0 te da y, pero elevado al cuadrado y todo sobre la raíz. Todos saben la fórmula de distancia. Acá la fórmula de distancia. La fórmula de distancia de nuevo, lo que acabo de mencionar, es raíz cuadrada de x1 menos x2 a la 2 más y1 menos y2 elevado a la 2. ¿Ya? Pero ¿quién es Ah, listo, profe. x1 y 1? Se resta x menos 0 te da x, pero a la 2. Luego y1 menos y2 sería y menos 0 que te da y, pero a la 2. Y listo, por eso sale esta hipótesis. ¿Sí? Es lo Ah, mismo listo, profe, que gracias. vimos en cálculo 1. Lo que pasa es que ahora son con dos variables. Entonces, antes aparecí que 0 menor que valor absoluto de x menos a y menor que delta. Entonces, valor absoluto de f de x menos l es menor que epsilon. Es lo mismo, lo que pasa es que ahora el x menos a
es raíz de x a la 2 más y a la 2 porque ya no es distancia en el plano, en la recta real, sino en el plano cartesiano. Hay que usar la fórmula de distancia. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí en este valor absoluto? ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Qué debemos hacer ahí? A ver. A ver, se quedaron mudos. ¿Qué hacemos ahí? Si están ahí, vamos a tener que llamar a la lista de nuevo. Yo estoy ahí, pero entonces no, pues todavía no entiendo. No era. Aquí hay una resta de Que fracciones. sacase dos. Se hace Una resta de No. fracción. Ahí está, una resta de fracciones. Sería esto multiplicado por ¿quién? Por 1, que quedaría x a la 4 más que 2x a la 2 más quién, más 2y a la 2 más y a la 4. Y esto lo resto con quién, el x a la 2 más y a la 2 multiplicado por 2. Multiplicado por 2 que multiplica x a la 2 más y a la 2. Y debajo del denominador tenemos quién, x a la 2 más quién, más y a la 2. Porque eso se multiplica por 1. ¿Sí? Una resta de fracciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos quedaría de esa resta? agrupar. Ajá, quedaría x a la 4 más 2x a la 2 más 2y a la 2 más y a la 4. ¿Por qué pasaría con este 2? Distribuye ahí. El 2 multiplica Menos este y 2x ahí. a la 2. Ya, entonces sería menos 2x a la 2 menos 2y a la 2. Y debajo que queda x a la 2 más y a la 2. Y eliminó términos Claro, semejantes. exacto. Sí, este con este y este con este. Y ya me quedaría valor absoluto de quién. De x a la 4 más quién. Más y4. Bien, sobre, en Ya. este caso, x a la 2 más quién. Más y cuadrado. Más y a la 2. Ajá. Pero, Bien, profe, eso se puede seguir simplificando, ¿no? Si se elimina lo de sí, abajo. claro, vamos para allá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pero para eliminarlo vamos a hacer un procedimiento. Entonces, primero que todo, x a la 4 es positivo, ¿no? Porque es un exponente par. Así como lo es y a la 4, lo es x a la 2 y y a la 2. Porque siempre es positivo porque los exponentes son pares. ¿Sí? Y si los exponentes son pares, todo lo que está aquí adentro es positivo. Y si es positivo, que es su valor absoluto, es lo mismo que está dentro. Te quedaría lo mismo. X a la 4 más y a la 4 sobre x a la 2 más y a la 2. ¿Sí? Te quedaría lo mismo. ¿Pregunta hasta ahí? Profe, ¿podría repetir eso último que dijo? De los exponentes pares y eso. Si los exponentes son pares, siempre el resultado va a ser positivo. ¿Por qué? Porque los exponentes son pares. Como si tú tuvieras menos 2 a la 2, te da 4. ¿Por qué? Porque el exponente es par, siempre te da positivo. Si tienes menos 2 a la 4, también te da, en este caso, 16. Y es positivo, ¿por qué? Porque el exponente es par. Entonces, la suma de dos números positivos te da positivo, la suma de dos números positivos te da positivo. Entonces, todo este cociente es positivo y por lo tanto el valor absoluto es esto de acá. ¿Ya? Porque lo que está dentro es positivo. Por eso queda esto. El valor absoluto da esta expresión. ¿Sí? Sí, señor. O Ok. sea que cuando es Ujú. par, Siempre da positivo. mm, y cuando no es par, profe, o sea, cuando es impar. Ah, pues ahí sí no podríamos quitar el valor absoluto, porque puede que sea negativo o puede que sea positivo. Ah, ya. Ok, profe. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo comparo, por ejemplo, antes de seguir con esto acá, vamos a verlo por acá abajito, si yo quiero comparar, por ejemplo, a x a la 2 con otra expresión, por ejemplo, una expresión donde al x a la 2 le voy a sumar algo, ¿ok? Pero lo que le voy a sumar es positivo. ¿Qué pasaría?
queda uno mayor que el otro. Queda uno más Eso es grande. lo mismo que ahorita, ¿cierto? Entonces, x a la 2 más y a la 2 sería mayor en este caso que ¿quién? Mayor o igual ¿Qué? que x a la 2, ¿cierto? Lo que lo voy a sumar es esta expresión, ¿ok? ¿Está claro eso? Sí, Listo. Sí, señor. ¿Y qué pasa Sí, si yo profe, sí, tengo, señor. si yo tengo ahora, por ejemplo, mm, a ver, supongamos que tengo x a la 4 y acá tengo un x a la 4 también. ¿Qué pasaría? Pues son iguales. sí, sí, lo mismo porque son números pares, ¿no? Eso es, que los exponentes son pares, entonces pasaría esto, ¿cierto? Eso por un lado. Vamos a ver si esto al final lo vamos a usar. ¿Ok? ¿Qué otra desigualdad tenemos que relacione a delta con estos valores? Fíjense, aquí tengo una desigualdad. ¿Se fijan? Tengo una desigualdad en la cual está involucrado el delta. ¿Qué tengo como hipótesis? Como hipótesis, ¿qué tengo? Como hipótesis tengo lo siguiente. Como hipótesis tengo que la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2, esto es menor que delta, ¿cierto? Esta es nuestra hipótesis, mayor que 0 y menor que delta, ¿ok? Entonces, si esto es menor que delta, yo quiero es obtener una expresión que me involucre a x a la 2 más y a la 2, pero sin raíz. ¿Cómo tengo la expresión que me relacione a x a la 2 más y a la 2, pero sin raíz? A partir de aquí, ¿qué debo hacer? Sacarle valor absoluto. Tomo de ambos lados, elevo de ambos lados a la que, al cuadrado. ¿Para Cuadrado. qué? ¿Para qué? Si elevo al cuadrado, se Elimina la cancela. raíz. Eso es. Entonces quedaría lo siguiente. Quedaría x a la 2 más y a la 2 menor que ¿quién? Que delta al cuadrado. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces tenemos eso por un lado. Entonces cuando tengamos x a la 2 más y a la 2, vas a tener que eso es menor que delta cuadrado. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a ver cuál es el otro procedimiento. Vamos a ver en el texto de Leighton el otro procedimiento. Bueno, aquí estamos. Eso es lo que hemos hecho. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. De aquí, ¿qué podemos hacer? De esta relación. Vamos a quitar esta acá. Esta al parecer no la vamos a usar. ¿Qué se le ocurre a ustedes que podemos hacer a partir de esta relación? ¿Qué podemos hacer aquí? A ver. Podemos, si yo necesito una relación ahora para x a la 4 y para y a la 4, ¿qué puedo hacer? Si aquí yo tengo x a la 2, Pues entonces le yo, suma. yo tengo para y a la 2 otra expresión parecida. ¿Cuál es? Que y a la 2 es menor o igual que x a la 2 más y a la 2, ¿cierto? ¿Estamos claros con eso? Sí, Que señor. este es más grande. Sí, Listo. señor. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo necesito una desigualdad que me involucre a esta expresión y que también me involucre a esta para luego sumarlas. Pero estas que están aquí las necesito elevadas a la 4. ¿Cómo yo consigo x a la 4 y y a la 4 que necesito acá? Tengo que elevar de ambos lados a la que. Eso es. Elevar a ambos lados. A las dos. Eso es. Y quedaría este Elevado a lado las dos. x a la 4 menor o igual que ¿quién? Que x a la X 2 a la, más y a X la cuadrado. 2. Eso es. Y a la vez. acá y a la 4 menor o igual que x a la 2 más y a la 2, todo elevado a la que, al cuadrado, ¿sí? Porque elevado de ambos lados al cuadrado. ¿Estamos claros con eso? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, donde está x al cuadrado, que es aquí donde estamos, vamos a reemplazar menor o igual que esto. Donde está y a la 4, vamos a reemplazar menor o igual que esto. Y donde está x a la 2 más y a la 2, vamos a reemplazar ¿qué?
lo que nos dio la hipótesis, que es menor que ¿quién? Que delta al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar todo eso, ¿ok? Entonces tendríamos x a la 2, x a la 4, estamos aquí. Esto fue con un paréntesis, esto va a ser menor o igual. X a la 4 es menor o igual que ¿qué? Que x a la 2 más y a la 2, todo a la 2, ¿sí? Eso es lo que hicimos. Más y a la 4 que era menor o igual que ¿quién? También x a la 2, x a la 2 más y a la 2, todo esto elevado a la 2, ¿sí? Y abajo vamos a dejar lo mismo. Vamos a dejar a x a la 2 más y a la 2. Profe, te comiste el cuadrado del primer y. El primer y, gracias. Muchas gracias. Ahí está. ¿Sí? Entonces lo que hice fue reemplazar ¿qué? Reemplazar donde está x a la 4 menor o igual que x a la 2 más y a la 2 a la 2. Y donde está y a la 4 lo mismo, ¿sí? Lo he reemplazado en ambos, ¿ok? Y lo he colocado en sus respectivos lugares. Entonces quedarían aquí arriba sumados cada uno, ¿sí? Aquí ¿qué Sí, señor. tenemos? Estos son iguales, fíjate, son homogéneos, ¿sí? Esas expresiones son homogéneas, entonces te queda 2 que multiplica a ¿quién? A x a la 2 más y a la 2, todo eso elevado a la ¿qué? A la 2. Y La debajo, ¿qué 2. quedaría? X a la 2 más y a la 2. ¿Sí? Aquí tenemos homogéneas de nuevo. ¿Qué pasaría? Este se cancela con uno de acá. ¿Se fijan? ¿Y qué quedaría? ¿Qué quedaría? A ver. Uy, ¿por qué se había mandado? ¿Qué quedaría ahora? Quedaría 2 que multiplica a ¿quién? A x a la A x 2 al cuadrado más, Cuadrado más y al epa, cuadrado. muy bien, a la 1, ¿cierto? a la A la 1 1. sí, porque ya no tengo 1. Eso es, muy bien. ¿Y ahí se hace distributiva? No, aquí ¿qué vamos a utilizar? ¿Recuerdan lo que teníamos por la hipótesis? Que eso es menor que delta al cuadrado. Entonces, esto va a ser menor que ¿quién? Es como que multiplicaras de ambos lados por ¿quién? Aquí, multiplicarás ambos lados por ¿quién? Como si colocaras 2 aquí y 2 acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, 2x a la 2 más y a la 2 es menor que 2 por ¿quién? Por delta ¿qué? Al cuadrado, ¿sí? Eso es. Cerrar esto. Listo. Ok, eso. A esa expresión hemos llegado. Nótese que al comienzo partimos diciendo que eh, esta desigualdad de la que empezamos, esta de aquí, era menor que ¿quién? Menor que epsilon, ¿sí? De ahí fue que empezamos. Esa desigualdad, cuando tomaba esa diferencia en valor absoluto, eso era menor que epsilon, ¿sí? Entonces, si era menor que epsilon, entonces, ¿qué debo hacer para que no se altere la desigualdad si en el caso que hemos realizado todas estas expresiones y todos estos cálculos obtenemos que esto es menor que 2 delta al cuadrado? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí en este caso es igualar esto a ¿quién? A epsilon, porque es la única forma en que se satisfagan las dos definiciones y la hipótesis que teníamos al comienzo es que esto es menor que epsilon, ¿ok? Entonces, si nosotros ya una expresión en términos de delta, que es 2 delta al cuadrado, esa expresión tiene que ser igual a epsilon para nosotros poder despejar a delta en términos de epsilon y para que ambas desigualdades sean válidas, ¿sí? Siempre al final, cuando llegues en este tipo de ejercicios a una expresión que queda en términos de delta, o ya es una expresión como esta en términos de delta, siempre la igualas a epsilon porque partiste de una desigualdad, la cual te decía que eso es estrictamente menor que epsilon, ¿ok? Siempre este último valor lo igualas a epsilon, ¿ok? Siempre que te quede una expresión que dependa de delta, obviamente, ¿ok? Listo, entonces, ¿qué hacemos? Tengo que calcular a delta, necesito a delta, y tengo que 2 delta al cuadrado es igual a ¿quién? A epsilon. ¿Cómo despejo el delta? El 2 pasa ¿a qué? A A dividir, dividir. entonces sería delta al cuadrado igual a ¿quién?
a epsilon medio. Y aquí, ¿ahora qué hago? Calculo la raíz. ¿Y quién sería el delta? ¿Raíz cuadrada de quién? De epsilon medio. Eso es. Este es mi delta. ¿Ok? Ese es el delta que tanto buscamos. Entonces, tomando como conclusión, tomando delta igual a raíz cuadrada de epsilon medio, se va a cumplir que el límite cuando x, y, tiende a 0,0 de la función. ¿Cuál era la función? La función es x a la 4 más 2x a la 2 más 2y a la 2 más y a la 4 sobre x a la 2 más y a la 2. Esto es igual a 2. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos. ¿Ok? Tomando delta como esta expresión, nosotros vamos a tener siempre que las imágenes van a estar a una distancia de 2, la imagen de esta función va a estar a una distancia de 2 menor que epsilon, ¿ok? Eso es lo que dice la definición, ¿ok? ¿Qué tan pequeño tienes que tomar el delta, en este caso de raíz de epsilon medio, para que esta función esté a una distancia, en este caso, esta función está a una distancia de su límite menor que epsilon, ¿ok? Entonces, Profe, ¿por qué se ¿sí? pasa raíz? Para Ah, eliminar el cuadrado. eso Para es, eliminar el cuadrado. eso es. Muy bien, para eliminar el cuadrado. Eso es. Y recuerden que, bueno, hay una estrategia que es tomar este delta igual a raíz de epsilon medio y reemplazarlo en todo este procedimiento, reemplazarlo al final aquí. Si lo reemplazas, ¿qué te quedaría? Si tomas delta igual a raíz de epsilon medio, se cancelaría la raíz y te quedaría epsilon medio. Y epsilon medio por 2 te da el mismo que epsilon. ¿Sí es? Entonces, tomando este delta, vas a llegar a que la distancia de la función a su límite va a ser menor que epsilon. Entonces, por eso aquí siempre es igual a epsilon. ¿Ok? Para probarla, ¿Cómo? No, para ese verificarla. Para probar que en realidad la distancia que hay de esta función a esta te da menor que epsilon. Para probar esto, bueno. restas esta función con esta, pero cuando la restas, vas a llegar a una expresión que es esta. Va a llegar a 2 por delta al cuadrado, ya lo hicimos. Pero si reemplazas ahí este delta, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar esto al cuadrado, cancela la raíz y te quedaría por epsilon medio. Pero si multiplicas por epsilon medio, te quedaría ¿qué? Epsilon, y eso es lo que tú quieres demostrar. Que la distancia de la función al límite es menor que epsilon. ¿Sí? Entonces ahí tienen otro ejercicio. En las notas, en el vídeo, perdón, tienen 2 ejercicios más como para que estudien. Entonces ya tienen 4. Entonces hay siempre ejercicios para Profe, trabajar. ¿podría hacer la comprobación? La comprobación, repito, sería hacer todo esto de nuevo. Todo esto, la comprobación sería partir de todo esto y llegar aquí, repetir lo mismo. Así hay que comprobarlo, entonces habría que hacer esto, tomar valor absoluto de x a la 4 más 2x a la 2 más 2y a la 2 más y a la 4 sobre x a la 2 más y a la 2. Ya nosotros hicimos todo y llegamos a que eso era menor que ¿quién? Que 2 delta al cuadrado, ¿sí? Pero nosotros estamos tomando delta como ¿qué? Este delta que está aquí, estamos tomando como raíz de ¿quién? De epsilon medio, ¿sí? Al cuadrado sería en este caso, ¿ok? Entonces, ¿qué hace este exponente 2? Este exponente 2 cancela la raíz. Te quedaría 2 por ¿quién? Por epsilon medio, ¿sí? Te cancela estos 2 y te queda ¿qué? Epsilon. Entonces hemos demostrado que si yo tomo delta como raíz de epsilon medio, entonces la distancia que hay de mi función al límite, aquí era menos 2, la distancia que hay de mi función al límite, aquí era menos 2, porque recuerden que se resta la función con el límite, se resta esta con esta, y cuando nosotros hacemos esta resta en valor absoluto, nosotros tuvimos tuvimos que esta diferencia, mírenla aquí, era menor que ¿quién? Que 2 delta al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso es menor que 2 delta al cuadrado. De ahí salió este 2 delta al cuadrado, ¿sí?
pero hemos tomado delta como ¿quién? Como raíz de epsilon medio. Entonces lo reemplazamos donde está delta, raíz de epsilon medio. El exponente 2 cancela la raíz y al final te queda solo ¿qué? Epsilon. Es decir, te queda valor absoluto de la función menos el límite, menor estrictamente que ¿quién? Que epsilon. Y eso es lo que había que demostrar. Eso es lo que había que demostrar en la definición, porque recuerden que la definición había que demostrar que esto es menor que ¿quién? Que epsilon. Ahí está. Es menor que epsilon, pero tomando delta como raíz de epsilon sobre 2. ¿Sí? Esa es la comprobación. Si les pido que lo comprueben, tienen que comprobarlo así como lo hemos hecho acá. ¿Okay? Entonces, con eso hemos demostrado que ese límite da 2. ¿Okay? Ese es usando la definición en términos de epsilon y delta de Cauchy. ¿Okay? Preguntas. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Pregunten. Profe, el 2 no lo da el Sí, problema, el el igual a 2. 2 se los voy a dar en el ejercicio. Y si no tienen el 2, les voy a enseñar cómo se consigue ese 2, de dónde sale ese 2. ¿Okay? Porque ahora con este mismo ejercicio vamos a demostrar, vamos a calcular ese límite y vamos a ver que en realidad te da 2. ¿Okay? Pregunta hasta ahí. Que es justamente lo que se hace en este ejercicio. Toma una familia de, en este caso, de rectas y toma una parábola. ¿Okay? Ahora le explico esto de la familia de rectas que pasan por el origen de una parábola. Pero pregunta hasta aquí, estamos bien, ¿no? Pero, profe, una pregunta. Ujú. El 2 queda, el delta es muy diferente al que está como en el resultado del límite, que dice igual a 2. Ese 2 es muy diferente porque el 2 fue que llegamos allá y el otro lo da el Sí, ejercicio, ¿sí? claro, este 2 salió de cuando estaba resolviendo la desigualdad, ¿sí? Pero este 2 es el 2 del límite, porque se resta la función con su límite. Se resta esta con esta, ¿sí? Porque el ejercicio es demostrar que esto es igual. Pero este 2 que está aquí es un 2 que sale del procedimiento que hicimos hasta acá, hasta llegar aquí, ¿sí? Eso es. Así es como dice. Entonces, veamos ahora. Supongamos que nosotros no sabemos que ese límite te da 2, ¿ok? Y lo queremos calcular, porque te puedo decir, bueno, calcule el límite y después demuestre que ese es el límite, ¿sí? Entonces vamos a calcular el límite, porque ya demostramos que ese es el límite, ¿ok? Entonces vamos a calcular el límite cuando x, y tiende a 0, 0. La función es x a la 4 más 2x a la 2 más 2y a la 2 más y a la 4 sobre x a la 2 más y a la 2. ¿Okay? Supongamos que no sabemos que el límite da 2, ¿sí? Y lo vamos a calcular apenas. Entonces, vamos a calcular. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. En el vídeo ustedes se van a dar de cuenta que yo hablo de cómo me aproximo a un valor en el plano cartesiano usando ciertas figuras. Cómo me aproximo usando, por ejemplo, parábolas. Cómo me aproximo utilizando familias de rectas que pasan por un punto. ¿Ok? Entonces la idea es la siguiente. Si tú tienes que calcular un límite, pues no importa el camino que tú tomes para calcularlo. Entonces, de nuevo el ejemplo ahorita. Si tenemos aquí x, y, z, acá tiene una curva. ¿Ok? Entonces, aquí tienes una imagen, ¿ok? Y aquí tienes un dominio, ¿ok? Entonces, tú te acercas a este punto que es tu límite, que estoy dibujando acá con rojo. Tú te acercas a ese punto eh, por distintos caminos, ¿ok? Te acercas por familias de rectas que pasan por ese punto, ¿ok? Supongamos que yo trazo aquí un conjunto de rectas, entonces me acerco a ese punto que está aquí por medio de esta recta, o me acerco a este punto por medio de esta otra recta, o por medio de esta otra recta, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, independiente del camino que yo tome, siempre la distancia a L va a ser menor que ¿quién? Que epsilon. Todos los valores van a quedar en este intervalo, ¿ok?
si me acerco con una familia de rectas, si me acerco, por ejemplo, con parábolas, ¿ok? No importa el lugar geométrico que escoja, siempre estos valores, independiente del camino que tome, cuando tú lo evalúas bajo la función, van a quedar en el intervalo centrado en L y de radio, ¿ok? Entonces, eso es algo importante porque ahora vamos a utilizar para calcular este límite familias de rectas que pasan por el origen. Entonces, vamos a considerar aquí, para calcular este límite, puntos que están sobre esta recta, por ejemplo, sobre rectas de la forma mx, que son rectas que pasan por el origen, o puntos que están sobre la parábola y igual a x cuadrado, ¿sí? ¿Siguen todos ahí? Sí, voy a calcular rectas de distintas pendientes, como he dicho. Estas que he dibujado acá son rectas de distintas pendientes, ¿ok? Entonces tienes el plano cartesiano, supongo que estamos aquí en el piso, en XY, entonces son puras rectas que cambian en pendientes, ¿sí? Cambian las pendientes. Entonces van variando las pendientes y voy calculando para cada una de estas pendientes el límite. Entonces, independientemente de cuál sea la recta que yo elija, independientemente de cuál sea la pendiente, el límite me tiene que dar lo mismo para los dos caminos, ¿ok? Voy a ir por este camino y voy a ir por este otro camino, ¿ok? Entonces, comencemos con el primer camino, ¿ok? Entonces, vamos a calcular este límite. Entonces, el primer camino que vamos a tomar va a ser el camino donde, voy a escribir acá, vamos a tomar en este caso y igual a quién, a mx, por ejemplo, ¿sí? Nos vamos por la línea, ¿sí? Son familias de rectas que pasan por el origen, ¿ok? Entonces eso sería igual al límite. ¿Qué indica esto? ¿Qué indica esta expresión? Y es igual a mx. Donde está, en todos los lugares donde aparece y, voy a reemplazar a quién. ¿Sí? En todos los lugares donde aparece y, voy a reemplazar a quién. ¿Dónde está y? MX. Eso es, este sería x, mx. ¿Y esto tiende a qué? A 0, 0, ¿sí? Y acá, donde está y, voy a reemplazar en todos lugares donde está y, voy a reemplazar a quién. AMX. Muy bien, entonces sería 2x a la 2, ¿dónde está y? Aquí está, entonces sería aquí mx a la 2, sería m a la 2, x a la 2, ¿sí? Donde está aquí y, también vamos a colocar mx, sería m a la 4, x a la qué? A la 4. Y debajo, ¿qué quedaría? X a la 2, m a la 2, x a la 2. ¿Me siguen? Sí, señor. Donde está y, coloco mx. Bueno, sigamos. Entonces, esto es lo mismo que escribir límite cuando x, mx tiende a 0,0. Algunos estudiantes simplemente escriben x tiende a 0, ¿ok? Ustedes pueden escribir x tiende a 0, porque es lo mismo, ¿sí? Así que lo estoy escribiendo así como para que ustedes recuerden que y era mx, ¿ok? Pero acá, ¿qué podemos hacer? ¿Qué Se podemos puede hacer aquí? factorizar el denominador, ¿no? Y Eso después, es. Se factoriza el numerador y el denominador, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocar, por ejemplo, x a la 2 como factor común. Pero este es x a la 2 factor común de aquí. Fíjense, aquí puedo sacar factor común. ¿Se fijan? Y después saco factor común por la x a la 4. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces quedaría x a la 2 que multiplica, bueno, saquemos 2x a la 2, ¿sí? Ahí de una. Multiplica a 1 más m a la 2, ¿sí? He tomado factor común, en este caso, factor común por agrupación. Factor común, los dos que están aquí en el medio, ¿sí? Y saqué factor común 2x a la 2. ¿Más quién? Otro factor común sería que x a la 4. ¿Por quién? Por 1 más Por m a quién? la 4. Más m a la 4. Muy bien. M a la 4. Listo. ¿Y abajo qué me quedaría?
Factor común de x a la 2, ¿no? X a la 2 que multiplica a A 1 1 por x a la más 2. m Por cuadrado. x, ¿no? Por m cuadrado. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahí. Podemos sacar de nuevo factor común, ¿quién? X a la 2, ¿cierto? Digamos, sería el límite. De pronto, la factorización era aún más sencilla de lo que pensaba. Podemos sacar factor común x a la 2, ¿sí? Sacamos x a la 2, que multiplica en este caso a 2 por 1 más m a la 2, más x a la 2, que multiplica a 1 más m a la 4. Queda x a la 2 por 1 más m cuadrado. ¿Sí? Así. Y vamos a revisar el ejercicio acá. A ver si estamos todo bien. Sí, aquí está. ¿Ven? Ah, todo bien. Listo. Entonces, ¿qué nos quedaría al final? Si queremos calcular el límite. Acá era x a la 4, ¿no? Acá es x a la 4. A ver. Ah, sí, a la 2. No, está bien. Listo. Puedo cancelar a quiénes, a este de aquí y a este de acá, ¿sí? ¿Y qué me quedaría? Cuando cancelo esos x a la 2, me quedaría límite cuando x, m de x tiende a 0, 0, ¿sí? Recuerden que esto es lo mismo de decir que x tiende a 0. Quedaría 2 por 1 más m cuadrado más x cuadrado por 1 más m a la 4. ¿Okay? Todo esto sobre 1 más m a la 4, al cuadrado, perdón. ¿Sí? Recuerden que esto es lo mismo que decir límite cuando x tiende a 0, ¿sí? Entonces sería el límite. Tienen que recordar también los límites usando el emparedado y todas estas cosas, ¿oyeron? Porque como aquí es un límite, uno puede aprovechar y colocar ejercicios donde usen teorema del emparedado, donde usen límites de alguna función exponenciales o logarítmica y cosas así, que ustedes saben de cálculo diferencial, ¿no? Entonces, si simplifico, sería colocar este sobre este, ¿cierto? Y me quedaría, ¿qué? 2, ¿cierto? Más, me quedaría 2x a la, ¿qué? A la 2 por, así, 2x a la 2 por la función que depende de m sería 1 más m a la 4 y debajo 1 más m a la 2, ¿sí? El límite, es lo mismo que decir límite cuando x tiende a 0, ¿ok? Es lo mismo, ¿ok? Entonces, como x tiende a 0, el límite de una constante, ¿qué te da? El límite de la constante, ¿qué da? ¿Qué da el límite de una constante? La misma constante. Constante. La constante. Más el límite de 2x a la 2 por esta expresión. El que tiende a 0 es x, ojo. Entonces el límite de 2 por x a la 2, ¿cuánto te da? 2, Pero no, porque si x eso es. vale 0. Bien, 2 por 0 a la 2. Y el límite de esta constante, esto no tiende a 0. Este es constante. ¿Qué quedaría? La misma que constante, ¿sí? La misma expresión porque es una constante. Eso es. Entonces, al final, ¿esto cuánto te da? 0. Y multiplicado por esto, todo te da ¿cuánto? 0. Al final te queda 2 más 0, que te da ¿cuánto? 2. Si en el límite que habíamos verificado que te daba 2, ¿por qué era que daba 2? Fíjense, en realidad da 2 porque si nos acercamos con familias de rectas que pasa por el origen, en realidad la función tiende a 2, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es calcularlo usando parábolas. Ahora vamos a ver qué pasa si queremos calcular ese límite. Ahora vamos a calcular el límite.
ese límite usando y igual a x cuadrado. ¿Ok? Vamos a calcular ahora límite cuando x, y tiende a 0, 0. ¿Ok? Vamos a escribirlo de todos modos igual, después lo escribimos acá abajo. Oh, bueno. Ustedes saben que donde está y, vamos a colocar a quién, a x cuadrado, ¿no? No hay que repetirlo, ¿cierto? Cuando x, y tiende a 0, 0, pero donde está y, coloco a x cuadrado. ¿Qué es lo que cambió aquí? En lugar de y, coloqué a quién, a x cuadrado, ya no a mx. ¿Y cuál es la función? La función es la que tenemos en el ejercicio. Dámosla acá, es x a la que, x a la 4, x a la 4, más 2x a la 2, más 2y a la 2, 2x a la 2, más 2y a la 2, más y a la 4, ¿sí? Bueno, pero hay que reemplazarlo, ¿no? Entonces, 2y a la 2, estamos aquí, 2y a la 2, pero ¿quién es y? Y es x a la 2. Si y es x a la 2, sería x a la 2 a la 2. Luego, ¿más quién? Más y a la 4, ¿sí? Pero ¿quién es y? ¿Y quién es? X a la 2. Entonces sería y, que es x a la 2, todo eso elevado a la 4, ¿sí? Y debajo, ¿qué me quedaría? X a la 2 más y a la 2. Entonces sería x a la 2 más y a la 2. Pero ¿quién es y? Y es x a la 2. Entonces sería x a la 2. ¿Qué dice? Reemplacé simplemente donde está y. ¿Reemplacé a quién? A x a la 2. Pregunta hasta ahí. Entonces es lo mismo que hicimos acá. Reemplazando donde está y. Igual a quién? A mx. Es lo mismo. Lo que pasa es que ahora vamos a utilizar otro camino. Y es una parábola. Siempre tienes que usar dos caminos distintos. ¿Ok? En este caso usamos una línea. Ahora vamos a usar una parábola. Y los resultados tienen que ser los mismos. Porque si no son los mismos, entonces el límite no existe, porque independientemente de los caminos, el límite debe ser el mismo, ¿sí? Pregunta hasta ahí. Nicole, a ver, Luis Felipe, Dubán, pregunta hasta ahí. No, profe, está ahí bien. Listo, está ahí bien. Solamente hemos reemplazado, ¿no? Solo hemos reemplazado, nada más. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría el límite. Ahora hay que desarrollar todas las operaciones ahí, ¿no? X a la 2 tiende a 0, 0 y resolvamos todas las operaciones ahí. ¿Ok? Profe, Dígame. una inquietud. Sí. ¿Subes esta clase ahorita, cierto? Sí. Y ya está arriba la Ah, clase donde expliqué ejercicios parecidos también. O sea, lo estarían que pasa dos es que me voy a vídeos. tener que desconectar. No hay problema. Ah, listo. Pero ya te apunté en la lista. Ya te apunté en la Sí, asistencia. señor. Ah, Sí, bueno, listo. señor. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias. ok, yo subo esto. Tranquilo. Espero que ahora no se vayan a ir todos, ¿no? Listo. Entonces sería 2x a la 2. ¿Qué más, chicos? Entonces acá quedaría 2. ¿X a la qué? 2 a la 2. X a la 2 a la 2 sería X a la qué? A la 4. ¿Me siguen? Sí, señor. Muy bien. Más. Y aquí 2 por 4, 8 sería X a la 8. 8. Y acá quedaría X a la 2 más X a la 4. X ¿Sí? a la 4. Muy bien. Hasta ahí estamos claros. Solo hemos resuelto los exponentes que están ahí. ¿Sí? Resolvimos aquí, aquí y aquí. Preguntas hasta ahí. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Sacamos factor común qué? X, ¿no? Eso es. X en este caso a la qué? Arriba, ¿cuál es el exponente más pequeño de X? X a la qué? A la 2. Muy bien. Los dos. Entonces sería X a la 2 con factor común. Aquí quedaría X a la 2. ¿Qué más? Más. 2. 2 Bien. 2. Más más dos. Más. 2. 2. X X a a la la 2. 2. Bien. Más. Más X. Más X a la 4. ¿A la qué?
A las 6, ¿no? Eso, a las 6. Ojo ahí. Y aquí, porque el 2 más el 6 te da el ¿qué? El 8. ¿Me siguen? Sí, señor. ¿Sí? Listo. ¿Y acá qué quedaría? 1. ¿Y acá qué quedaría? Más X2. Muy bien, X2. Hasta ahí estamos claros todos. Sí, señor. ¿Hay preguntas ahí? Listo. Entonces, aquí se cancelan ¿quiénes? Los X cuadrados. ¿Y qué quedaría? Límite cuando X, X cuadrado tienden a 0, 0. Y de arriba, ¿qué queda? De arriba queda X a la 2 más 2 más 2X a la 2 más X a la 6, ¿sí? Y aquí quedaría 1 más X a la 2. Esto, decir que X, X a la 2 tiende a 0, 0, es lo mismo que decir que X tiende a ¿qué? A 0, ¿sí? Porque cuando X tiende a 0, automáticamente los valores en la parábola se acercan a 0 también, ¿sí? Entonces lo mismo que analizamos para la familia de rectas, ¿sí? Entonces, ¿qué quedaría? Donde está X, como ahí tenemos continuidad, donde está X, como X tiende a 0, donde está X, y por la continuidad puede evaluar en ¿qué? En 0, que sería 0 a la 2, más quién, 2, más Más 2 quién, 2 por quién, por 0 a la 2, bien, y aquí 0 a la qué, a las 6 y debajo me quedaría 1 más, a 0 a la 2. bien, entonces, ¿qué nos quedaría? Aquí arriba, ¿quién sobrevive? 2. Sería 2 sobre El 1. límite igual a 2. Límite 2, 2 ¿sí? sobre 1 es 2 igual a sobre 2. 1 igual a 2. Ay, sí, Genial. Dios mío. Entonces, por un lado nos dio 2 usando las parábolas y por el otro lado también nos dio 2, pero usando ¿qué? Familia de qué? De rectas que pasan por el origen. En el caso que se les pida un límite, tienen que hacerlo por dos caminos. Si por un camino te dio 2, no quiere decir que por el otro también te haya dar 2. Tienes que intentarlo por el otro camino, ¿ok? Sea por parábolas, sea por funciones cúbicas, sea por funciones que son líneas que pasan por el origen y así sucesivamente. Tienes que intentar mínimo con dos caminos, ¿ok? Pregunta hasta ahí. ¿Y por qué mínimo con dos caminos? Porque independientemente del camino con el que tú te acerques, en este caso al origen, el límite debe ser siempre el mismo, ¿ok? Entonces ahí tenemos un ejercicio, ¿ok? Entonces, vamos acá. Entonces, estos ejercicios que dicen acá, si explicar si el límite existe o no, hay que hacer lo mismo, ¿ok? Estos son más sencillos, hay que tomar y igual mx o y igual x cuadrado y realizar las cuentas, ¿ok? Por acá, mirar la continuidad. Pues, ¿cómo miramos la continuidad de una función? ¿Cuándo una función es continua? ¿Cuándo la función es continua? Ya me dice cuándo la Cuando X función. igual a 0. Cuando X tiende a 0. Por ejemplo, la función g, la g que aparece ahí, ¿cuándo esa función es continua? Bueno, voy a recordar porque no vieron el video. Entonces, una función es continua. En cálculo 1, en cálculo diferencial, decíamos que era continua si se cumplían tres condiciones. Primero, que la función evaluada en el punto está indefinida, o sea, esto existe, ¿sí? Segundo, que el límite, cuando x tiende, por ejemplo, a de la función, que ese límite de la función existe. Tercero, y la más importante, que la que vamos a usar más que todo, el límite cuando x tiende a de la función era igual a la función evaluada en el qué, en el punto. Es decir, estas dos cosas eran iguales, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto en cálculo 2? Ahora en varias variables. Esto quiere decir lo siguiente, que una función es continua, vamos a tener continuidad, siempre y cuando se satisfaga lo siguiente. Si yo tengo el límite cuando xy tiende a x0, y0,
de cierta función f de x, y. Entonces, esa función va a ser continua si este límite va a ser la función. Ahora, como estaban dos variables, x y y tienen a x0 y y0, entonces el límite tiene que ser la función evaluada en quién, en el punto. Pero ¿cuál es el punto? Este de aquí. Entonces, evaluada en quién, en x0 y y0. ¿Sí? Si se cumple esto, vamos a tener continuidad. ¿Ok? Esta es la condición para continuidad. Listo. Entonces, la continuidad está garantizada por esa propiedad. Entonces, veamos a ver el ejercicio que tenemos si satisface esto. ¿Ok? Entonces, la función, comencemos por ejemplo con la función g. La función g de x, y. La función están diciéndonos que es 2x, 4x a la 2, 4x a la 4, perdón, menos y a la 4 sobre 2x a la 2 más y a la 2. Esto cuando x, y es distinto del origen y va a dar 0 cuando estamos en el origen. ¿Okay? Vamos a ver si esa función es continua o no. ¿Okay? Para que sea continua, deben cumplirse las tres condiciones, ¿no? Entonces, primero, debe estar definida la función evaluada en el punto, ¿sí? Ojo, ¿qué pasa si yo les defino la función simplemente así? Tienes que remover la discontinuidad de la función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo no defino a g así, sino que la defino como una g tilde de x, y, la defino como 4x a la 4 menos y a la 4 sobre 2x a la 2 más y a la 2. Entonces, tú estudias para esta función el dominio y fíjate que 0, 0 no está en el dominio, entonces estudias discontinuidad en el origen, calculando el límite cuando x, y tiende a 0, 0 y a partir de ese límite, si la función tiene un límite, lo colocas aquí y ya estarías removiendo la discontinuidad. ¿Okay? Entonces vamos a hacer primero el ejemplo en que vamos a verificar que esta función es continua y realizamos otro donde hay que remover discontinuidad. ¿Ok? Para ello algunos. Bien. Entonces, sigamos con el ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Vamos a ver. Tenemos que mirar las condiciones de continuidad. ¿Quién me dice la primera condición de continuidad? Primera condición. La primera condición, ¿qué es? ¿No era que tenían que estar evaluando en el punto o algo así? Eso es. La función evaluada en el punto debe estar bien definida. F, ¿cuál es el punto? Donde estamos estudiando continuidad. ¿Dónde? En 0,0. G evaluada en 0,0, ¿cuánto da? ¿Cuánto da G evaluada en 0,0? 0, ¿no? 0. Eso es lo que dice la función. Segundo, ¿cuál es la Cero, segunda cero, propiedad? cero. ¿Cuál es la segunda? ¿Qué hay que hacer? ¿Diferentes de cero? El límite, la segunda propiedad es la del límite, que el límite debe existir. El límite cuando x, y tiende a quién. Estamos hablando del punto 0, 0. Estamos estudiando la continuidad ahí. ¿El límite de qué función? De 4x a la 4 menos y a la 4 sobre quién? Sobre 2x a la 2 más y a la 2. Tenemos que mirar que ese límite existe. ¿Cuánto es ese límite? ¿Cuánto es ese límite? ¿Será que existe ese límite? ¿Cuánto da? En el caso que exista. ¿Qué tenemos que hacer para calcular ese límite? Nos acercamos, por ejemplo, ¿con qué? Lo que hicimos ahorita. Nos acercamos, por ejemplo, ¿con qué? Con lo de la parábola que era, digamos, Eso es, muy y era bien, igual a x a la 2. claro. O también lo podemos hacer con mx, ¿cierto? Comenzamos con 1 y después vamos con la parábola, ¿sí? Entonces, donde está y, vamos a colocar a quién? A mx, ¿ok? Todos los lugares donde está y, vamos a colocar
a mx. ¿Ok? Entonces, ¿qué quedaría? 4x a la 4 menos, donde está y va mx, que sería mx a la ¿qué? A la 4, y debajo ¿qué queda? 2x a la 2 más mx elevado a la ¿qué? A la 2. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Así como dice María Camila, hay que reemplazar donde está y, mx. O x al cuadrado, como también decía, en el caso de que pero ese ya va a ser ahora el otro ejercicio. Porque hay que hacer el ejercicio por dos caminos. Entonces quedaría x, m de x, ¿cierto? Que tiende a 0, 0. ¿Ok? Y acá que quedaría 4, ¿qué? X a la 4 menos m a la ¿qué? A la 4 y x a la 4. Y debajo que quedaría 2x a la 2 más m a la 2 y x a la 2. ¿Estamos claros ahí? Solo hicimos o aplicamos propiedades de los exponentes, ¿sí? ¿Pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Entonces sería el límite cuando mx tiende a 0, 0. Y aquí arriba, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aplicar aquí arriba? ¿Factor qué? Factor común. Factor común X. x a la 4. Muy 4. bien. 4 menos m a la qué? M a la 4. Bien. 4. Y debajo, ¿qué quedaría? Factor común qué? Factor común X a la 2. X al cuadrado Bien. 2. 2 más. 2 más M a la 2. Muy bien. Listo. Entonces ahí voy a cancelar el x a la 2, ¿cierto? Y arriba, ¿qué me queda? X a la 2. Muy bien. X a la Eso es. Así como dicen por allá Luis Felipe, lo escucho, entonces sería x a la 2 arriba por 4 menos m a la 4. Y debajo quedaría 2 más ¿quién? Más m cuadrado, ¿sí? Recuerden que esto es lo mismo que decir que x tiende a 0, ¿sí? Si x tiende a 0, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Dónde está x? Reemplazamos ¿qué? Por continuidad, reemplazamos el. ¿Dónde está x? Aquí está x, acá no hay x, esto sería una ¿qué? Como el que tiende a 0 es x, y esto no es x, eso sería una, constante. eso es, entonces sería 0 a la 2 por 4 menos m a la 4, que es constante, sobre 2 más m al cuadrado. Donde está x, colocamos 0 porque x tiende a 0 y la función x al cuadrado es continua, entonces en virtud de la continuidad yo puedo evaluar, ¿ya? Entonces esto da 0 y 0 por cualquier cosa distinta de 0 te da ¿cuánto? 0, ¿sí? En el ejercicio fíjense que colocaron 0, ¿ves? La función que del 44 colocaron 0. Entonces está bien por ese lado. Pues si no utilizamos rectas que pasan por el origen de distintas pendientes, va a dar 0. Ahora nos vamos, como decía María Camila, con este caso, con familias de parábolas en este caso. Coloquemos una parábola, la parábola x cuadrado, ¿sí? Entonces, donde está y, coloco ahora x cuadrado, ¿sí? La función que es ¿quién? 4x a la 2, perdón, 4x a la 4, menos 4x a la 4. menos y a la 4, ¿cierto? X, eh, X a la 4, 2. aquí al lado bien. Y debajo, ¿qué quedaría? 2x a la 2 más 2 más y a la 2, ¿cierto? Pero más tiene y. x a la 2 elevado a la 2. Muy bien. Eso es, bien. Listo, entonces, ¿cómo quedaría? Límite cuando x, x cuadrado tiende a 0, 0. Y arriba, ¿qué quedaría? 4x a la 4 menos Menos x a la 4 ¿qué? x a la 6. 6. Ojo, ¿qué se hace con los exponentes aquí?
Tienes potencia, Se una Eso. potencia. multiplican. Eso es, se multiplican. 4 por 2, 8. muy bien. Y debajo, ¿qué quedaría? 2x a la 2 más, aquí también los exponentes se multiplican. ¿X a la qué? ¿Sí? ¿Todo está claro ahí para todos? Los exponentes se multiplican, ¿sí? Y quedaría que límite cuando x, x a la 2 tienden a 0, 0. ¿De quién? Acá factor común arriba, x a la, ¿cuál es el exponente más pequeño? A la 4. Muy bien, a la 4 y debajo también, pero ¿a la qué? A la A la 2. 2. Bien. Y acá quedaría 4 menos x a la qué? Aquí, que sumado con 4 te A da la 4. 8. Muy bien, 4. Y acá 2, ¿verdad? Más x a la 2 en este caso. ¿Sí? ¿Estamos claros todos ahí? Con lo que hice, la factorización. ¿Todos están claros? Listo. Entonces, si estamos claros, eso es porque están viendo que este aquí al lado se Sí. cancela y acá este 4 se simplifica y queda como un 2, ¿sí? Al final tenemos límite cuando x, x a la 2 tiende a 0, 0, ¿sí? Que es lo mismo que decir que x tiende a 0. Y acá arriba, ¿qué queda? Acá arriba quedaría x a la 2, porque se simplificó, por 4 menos x a la 4, sobre, en este caso, 2 más x a la 2. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros todos? ¿Se puede seguir factorizando? Ya no se puede seguir factorizando. ¿Ok? Como ya no se puede seguir factorizando y como la función ya no tiene ninguna especie de indeterminación en denominador, porque fíjate que si tomas el límite cuando x tiende a 0, aquí tienes x a la 2, pero está sumado con 2, entonces no hay indeterminación. ¿Qué quedaría al final? Quedaría en el numerador 0 a la 2, 0 a la 2, por 4 menos 0 a la 4, sobre 2 más 0 a la 2. ¿Qué quedaría? Arriba, 0. Daría 0 sobre 2. 0 Es decir, ¿cuánto da? sobre 2 igual a 0. ¿Cierto? Ese es mi límite. Muy bien. Es 0. Entonces, por un lado, con parábolas me da 0. Y si uso líneas, también me dio ¿cuánto? 0. Entonces, hemos verificado que el límite de la función del ejemplo, el límite de la segunda propiedad apenas, ¿sí? El límite de la función, límite, cuando x, y tiende a 0, 0, ¿de qué función? La función es 4x a la 4 menos y a la 4 sobre 2x a la 2 menos y a la 2. Ese límite, como hemos usado familias de rectas, hemos usado parábolas, hemos verificado por esos dos caminos que te da 0. Entonces, este límite da 0. ¿Ok? Y la última propiedad que es verificar que la función evaluada en el punto es igual al límite de la función cuando los valores tienden a este punto. Y esto es lo que se cumple. ¿Por qué? Porque si vimos la función evaluada en 0,0, fíjense la función g del 44, la función g en 0, 0, ¿cuánto da? En 0, 0, la función g evaluada en 0, 0, me da 0. Y eso es lo mismo que el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función g. Ya lo hemos visto, este límite ya lo calculamos y nos dio 0. ¿Ok? Entonces, como esta igualdad se cumple, como esta igualdad se satisface, la igualdad que nos dice que ambos son ceros, entonces, como conclusión, que concluimos que la función g de x, y es continua con
por lo menos, ¿en qué punto? En 0, 0. ¿Ok? Que hemos estudiado la continuidad en 0, 0. ¿Será continua en todos los números reales? Bueno, el único problema que teníamos para esta función era con el origen, porque si no estamos en el origen, no vamos a tener ningún problema. Entonces, además de ser continua en 0, 0, podemos decir que además la función g de x, y es continua, así como está definida, en todo el cuadrado, ¿sí? Listo. El único problema que teníamos era que esa función definida en 0 nos entregaba una discontinuidad, pero esa función así definida remueve la discontinuidad, ¿ok? Entonces, eso con respecto a continuidad. Pregunta hasta ahí. Preguntas, chicos. Acá hay otros ejercicios parecidos que tienen que hacer para practicar. Profe, una pregunta, si es continuo en el origen, o sea, ¿es continuo en todos los reales? Aquí es continua en todo R cuadrado porque el único problema de discontinuidad se tenía en el origen. Porque si reemplazas en esta función, reemplazas aquí, en esta función 0, 0, vas a tener problemas de indeterminación denominador, ¿ves? Entonces, con el 0, 0 tenemos problemas de continuidad. Pero para cualquier número real que no sea el 0, vamos a tener continuidad normal, ¿sí? Problemas en 0, 0, pero vimos que en 0, 0, como el límite existe, también es continua en 0, 0, en el origen. Entonces, como es continua en todos los reales, excepto el 0, pero ahora también es continua en 0, entonces decimos que es continua en todo R cuadrado, ¿sí? En todo el plano cartesiano. Porque el único problema que existía, repito, era en el origen. Pero en el origen ya se ha resuelto la discontinuidad definiendo la función como aparece acá. Así definida, vamos a tener continuidad del origen. ¿Ok? Y como tenemos continuidad del origen y este continúa en todos los números reales distintos del origen, entonces ahora va a ser continua en todo R cuadrado. ¿Sí? Listo, pregunta hasta ahí. Fíjense que hay que calcular el límite usando los caminos y cuando calcula ese límite mira que sea igual a la función evaluada en el punto para ver si es continua. ¿Sí? Bien, entonces esta función así como está, decimos que una función que tiene discontinuidad removible. ¿Ok? Cuando esa discontinuidad no se puede remover, decimos que es una discontinuidad esencial. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de discontinuidades. ¿Ok? Tenemos discontinuidades que son removibles o discontinuidad que es esencial. Removible como esta. ¿Ok? Porque esta función es discontinua en 0, 0, pero si tú la defines en 0, 0 como 0, entonces es removible. Pero si esto no se hubiese podido hacer, es decir, si el límite no existe, entonces decimos que la discontinuidad es esencial. ¿Okay? Es esencial cuando el límite no existe. Cuando tú calculas el límite y ese límite no existe, entonces estamos hablando de discontinuidad esencial, porque el límite, si existe, es el que nos ayuda a remover la discontinuidad. ¿Sí? Es cuando hablamos de removible, es porque la continuidad se puede remover con el límite, y cuando es esencial, cuando no existe el límite y por esto no es posible remover la discontinuidad. ¿Sí? Listo. Acá tenemos otros ejercicios. Hay que utilizar un poquito de coordenadas polares. ¿Ok? Entonces, nótese, por ejemplo, el ejercicio 53. Dicen que tomemos a x como r coseno de teta y y como r seno de teta. ¿Ok? Hay que calcular este límite. Entonces, límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x por y a la 2 sobre x a la 2 más y a la 2. ¿Ok? En este ejercicio nos dicen que tomemos, nos sugiere tomar x como el coseno de teta
y y como r por seno de teta. ¿Okay? Y notar que si tú dices que x, y tiende a 0, 0, es lo mismo que decir que, ojo, si tú tomas, esto es una constante r, ¿sí? Si tú pones este r a tender a 0, no importa quién sea el coseno, sería 0 por coseno y 0 por seno, que te daría ¿cuánto? 0. Y es decir, en este caso, los valores de x, y tendría 0, 0. Entonces, eso es lo mismo que decir que r tiende a 0. Eso es equivalente, ¿sí? Y esto que está aquí son las famosas coordenadas polares, ¿sí? Coordenadas polares. Listo. Entonces, lo que hay que hacer es lo mismo, pero ahora donde está x va r coseno y donde está y va r seno, ¿sí? Y decir que x, y tiende a 0 es lo mismo que decir que r tiende a 0, ¿sí? Entonces, en vez de escribir esto, voy a escribir límite cuando r tiende a ¿qué? A 0 y se convierte en un límite de cálculo diferencial, como lo que vimos el semestre pasado, ¿sí? En vez de escribir esto, x, y tiende a 0, 0, escribo el límite cuando r tiende a 0 porque esto es equivalente. Es lo mismo decir esto y decir esto, ¿sí? Y acá donde está x va ¿quién? Donde está x, recuerden, va r coseno, entonces sería r coseno de teta, por donde está y va r seno, entonces sería r seno de teta, pero elevado a la que, aquí dice que va elevado al cuadrado. Y debajo, ¿quién va? Otra vez, r coseno de teta al cuadrado más y que es r seno de teta elevado al cuadrado. ¿Estamos claros ahí? Se convierte un límite de dos variables a un límite de una sola variable. ¿Cuál es la variable? R. Entonces es más sencillo todavía con coordenadas polares. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por acá, a ver. No, profe, tranquilo. Bien. Listo, entonces. No sé. ¿Cómo quedaría esto acá? Quedaría límite cuando r tiende a 0. ¿De quién? ¿Cómo quedaría aquí? Sería el r quedaría al cuadrado y el seno también al cuadrado. Como el r queda al cuadrado, y aquí hay un r, quedaría r a la ¿qué? A la 3. Todo esto que multiplica ¿a quién? A coseno del ángulo por el seno también quedaría al cuadrado, por seno cuadrado, ¿sí? Debajo, ¿qué quedaría? R a la 2 coseno al cuadrado de teta más r a la 2 por seno al cuadrado de teta, ¿sí? Es decir, esto va a ser límite cuando r tiende a 0 de, acá saco, bueno, no hay que sacar factor común arriba queda igual, queda como r a la 3, que multiplica a coseno de teta por seno al cuadrado de teta, pero el denominador se factorizó el r cuadrado y quedaría r cuadrado por coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta, ¿sí? ¿Esto qué es? Lo que está aquí. ¿Esto qué es lo que está aquí? Aquí vimos integrales, vimos algunas identidades que imagino que ya ustedes se han aprendido. Aquí igual eso. ¿Qué quedaría debajo? R O tiende a sea, ¿es 0. 1? Ese es 1, bien. Sería r cuadrado por 1. Y de arriba quedaría r a la 3 por quién? Por coseno de teta por seno al cuadrado de teta. Es decir, límite cuando r tiende a 0, ¿de quién? Se simplifica este r cuadrado, se cancela y se simplifica el r a la 3, sería r por quién? Por coseno del ángulo, ¿por quién? Por seno al cuadrado del ángulo. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí?
¿Preguntas hasta ahí? No, señor. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con esta expresión que está aquí? Con el coseno por el seno del ángulo. ¿Eso no es una identidad? No, no sé, profe. Ahí. Recuérdese lo siguiente. Coseno del ángulo siempre está entre menos 1 y 1. Coseno del ángulo y también el seno del ángulo siempre están entre menos 1 y 1. Siempre están aquí, entre menos 1. Siempre están entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos está entre menos 1 y 1. ¿Sí? Tanto el coseno como el seno. ¿Sí? Todos dos están entre menos 1 y 1. Bueno, el coseno más bien, porque el seno en este caso estaría, como está elevado al cuadrado, estaría entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Fijan? Pero en general, este producto va a ser un número que está entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico ambos lados por R, a ese producto multiplico ambos lados por R aquí, multiplico por R acá, y multiplico por R acá también. ¿Qué me quedaría? Me quedaría que en este caso menos R va a ser menor o igual que ¿quién? Que R por el coseno del ángulo por seno del ángulo al cuadrado. Y esto menor o igual que R, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos están entre menos 1 y 1. Entonces, este producto va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, si yo quiero calcular ese límite usando el teorema del emparedado, ¿recuerdan? El límite que está en el medio, el límite de ese límite de esa expresión en el medio cuando R tiende a 0, es la misma que tomar los límites de los que la están acotando superiormente, siempre y cuando el límite de esta función y de esta función sean iguales. Es decir, si yo quiero calcular el límite de esta función, que es el que yo quiero, mírenlo acá, tengo que calcular el límite de las funciones que las acotan. Las acotan esta y esta acá. Pero ¿cuánto es el límite de esta función? ¿Cuánto es el límite cuando R tiende a 0 de menos R? ¿Cuánto es este límite? 0, ¿no? Bien, ¿y este límite cuánto da? 0 también. 0 también. Cero. Entonces, como ambos dan 0, ¿cuánto es el del medio? 0. Bien, Cero. entonces el del medio daría 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta función está acotada. Esta función está entre menos 1 y ¿qué función? Esta de aquí. ¿Sí? Está entre menos 1 y 1. Aquí el límite de este valor va a ser el límite de un valor que está entre menos 1 y 1, que multiplicado por 0 te da 0 utilizando el teorema del emparedado o el encaje que vimos en cálculo diferencial. ¿Sí? Esto es usando el teorema del encaje. Listo. Cualquier cosa sería revisar en cálculo diferencial cuando se dio eso. Por ahí deben de tener los apuntes y si no, se los paso los apuntes en cálculo diferencial donde aparece el teorema del encaje y todas estas cosas. ¿Sí? Pregunta hasta ahí. Entonces, asimismo, hay que hacer el resto de ejercicios que aparecen acá. Este que está aquí sería muy sencillo. Este lo vimos también en clases en el pasado. Entonces, este que está aquí. Si queremos calcular límite cuando x y tiende a 0, 0. Queremos calcular límite cuando x, y tiende a 0, 0 de seno de raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2 sobre raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Aquí,
lo que hacemos es lo siguiente. Si tomas a u como raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2, ¿qué pasa si x, y tienden a 0, 0? ¿Qué pasa si esto tiende a 0, 0? ¿Esto tiende a dónde? A 0 a la 2 más 0 a la 2 quedaría ¿cuánto? 0 también. Entonces, u también tiende a ¿qué? A 0. A 0. Eso lo puedo escribir como límite cuando u tiende a 0 de seno de ¿quién? ¿Quién es u? Es la raíz de x a la 2 más y a la 2, ¿sí? Y aquí sería u. ¿Cuánto es el límite? No sé si se acuerdan. Ya acordarse, ¿no? ¿Cuánto es el límite? En cálculo diferencial. Este es un límite especial. ¿Cuánto les daba? De seno de x sobre x. De seno de x sobre x. En cálculo diferencial. ¿Cuánto da ese límite? Logaritmo no da. Eso no, 1. Eso es. Este límite, ¿cuánto da? 1. El mismo límite cálculo diferencial. Hay que recortar un poquito cálculo diferencial. ¿Sí? Lo mismo para este, porque es 1 menos coseno de u sobre u, que se tiende a 0. Y este también tiende a 1. Entonces, son muy sencillos. Listo, el resto es lo mismo. Y lo otro es un poquito de derivadas parciales. ¿Ok? Ustedes se acuerdan mucho de derivadas. Me imagino que ya hicieron muchas derivadas, de tantas derivadas que hicieron en cálculo 1. Ya son expertos en derivadas. Entonces, recuerden que las derivadas van a seguir saliendo toda la vida. Entonces sería f de x, y, por lo menos mientras están en la universidad, igual a que a x a la 2 por y a la 3. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar para esa función las derivadas parciales de la función con respecto a x. Ahora les indico esto, que está en el vídeo bien explicado, pero vamos a mencionarlo. Y la parcial de la función con respecto a y. Cuando vamos a derivar parcialmente con respecto a x, vamos a dejar constante una de las variables. ¿Okay? Si derivo parcialmente con respecto a x, miro a y como constante. Y si derivo con respecto a y, miro a x como constante. Y justamente porque son planos que cortan, en este caso, la curva, y son planos que cortan al eje y, por ejemplo, en un valor dado, y dejamos fijo y nos movemos, por ejemplo, en las otras variables. ¿Okay? Por ejemplo, el y. Entonces, si yo quiero calcular, en conclusión, la derivada parcial de la función f que está ahí con respecto a x, entonces lo que voy a calcular es la derivada parcial con respecto a x de esta función. ¿De quién? ¿Cuál es la función del ejercicio? X a la 2 por y a la 3. ¿Okay? Si derivo con respecto a x, ¿qué es lo que he mencionado? Que voy a dejar a y como si fuera una ¿qué? Voy a tener en mi mente como si fuera una constante. ¿Sí? ¿Estamos claros? Si es constante, ¿qué pasaría con y a la 3? Y a la 3 sale fuera de la derivada. Y quedaría la derivada parcial con respecto a x de quién. ¿Quién quedó dentro si saco ya la 3? X a la 2. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de x a la 2? La derivada de x a la 2, ¿cuál es? 2x. Entonces sería 2x por y elevado a la 3. Muy bien, eso es todo. Es sencillo, ¿no? Ahora vamos a derivar con respecto a y. ¿Sí? Si derivamos con respecto a y la función, la derivada parcial con respecto a y, será la derivada parcial con respecto a y de x a la 2 por y a la 2. Si derivo con respecto a y, entonces ¿quién va a ser constante ahora? Alguien que me diga quién va a ser constante. X a la 2. Muy bien, eso es. Este va a ser constante. Entonces, si ese va a ser constante, entonces es como si lo sacara fuera de la derivada y me queda solo la derivada parcial con respecto a y de quién? De y al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cuál es la derivada parcial de y al cuadrado? Vamos a ver si x a la 2 por y a la 2. 2y. Muy bien, pero era y a la 3. No hay problema. ¿Okay? Aquí simplemente ponemos un 3. ¿Sí? Aquí solamente colocamos un 3. Eso no afecta mucho. Aquí coloquemos un 3, y aquí un 3. Ahora sí, ¿cuál es la derivada parcial de y a la 3? 3y al cuadrado. 3y. 3y al cuadrado. Bien, entonces sería 3y al cuadrado. Entonces sería 3 por x a la 2 por y a la 2. Esas son las derivadas parciales. ¿Sí?
Ahora, si yo quiero calcular las segundas derivadas parciales, derivo nuevamente esto con respecto a y. Y si quiero calcular la derivada parcial, por ejemplo, derivada parcial de la función con respecto a x y con respecto a y, que es una derivada parcial mixta, entonces primero actúa la que es con respecto a y. Entonces sería primero derivar con respecto a y y después derivar con respecto a x. ¿Ok? Es esto, derivada parcial con respecto a x de quién. ¿Cuánto nos dio la parcial con respecto a y? ¿Cuánto nos dio? 3x a la que? A la 2 por y a la 2. Ya. Y ahora, ¿cómo derivo eso con respecto a x? Considero a y como constante. Si es constante, ¿qué pasaría? Saco a quién? Al 3, que es constante, obviamente, y al y cuadrado, que lo estoy mirando como constante. Y derivo con respecto a x a quién? A lo que quedó, que fue mi x a la 2. ¿Y cuál es la derivada de x a la 2? 2x. Bien, entonces 2x. sería 3, 3y a la 2. 6x, ¿no? Bien, aquí sería 2x. Y el resultado sería 2 por 3, que da ¿cuánto? 6x 6x. por y a la 2. Ya la... Bien, eso es, chicos. Pregunta hasta ahí. No, Ya, acá van a tener más No, ejercicios ya. por hacer. Entonces, si tienen logaritmos, sería lo mismo. Recordar cuál es la derivada del logaritmo y hacer lo mismo, ¿sí? Si es z igual al logaritmo natural de x a la 2 más y a la 2, si es z igual al logaritmo natural de x a la 2 más y a la 2, entonces Profe, recuerden, usted se lo sube a YouTube, ¿cierto? sí, entonces la parcial de z con respecto a x, por ejemplo, sería igual a ¿quién? 1 sobre la función interna. 1 sobre ¿quién? X a la 2 más y a la 2. Por la derivada de la función interna con respecto a x. La derivada de esto con respecto a x, la y daría 0 y la x a la 2 da 2x. Entonces sería 2x sobre ¿quién? Sobre x a la 2 más y a la 2. Es sencillo. Entonces es cuestión de recordar las derivadas y saber que si derivo con respecto a x, lo que es constante en este caso es y. Y si este es constante, entonces la derivada de y a la 2 da 0, y la derivada de x a la 2 sí da 2x. Por eso queda 2x y esto quedaría en el, ¿sí? Es cuestión que se sienten y hagan ejercicios de acá, escuchen este vídeo y hagan ejercicios, en este caso también con, por ejemplo, los ejercicios que están acá en el listado, ¿ok? Ejercicio de listado, resuelvan los ejercicios que están en el vídeo y resuelvan los ejercicios que están acá, ¿ok? Entonces, eso, chicos. Uy, creo que nos pasamos un poquito, pero ajá. Entonces, el problema es que ustedes no hayan visto el vídeo, entonces tocaba explicar un poco alguna cosa. Listo. Entonces, quedo atento a cualquier cosa. Que tengan buena tarde. Se cuidan. Chao, profe. Sí, señor. Ahora mismo les subo el vídeo, ¿oyeron? Va a demorar lo que demore es subirlo en YouTube. gracias, profe. Chao, con gusto. Bueno, Se chao. Hasta cuidan. luego, profe. Chao, se Chao. cuidan. Gracias, profe. Con gusto. Gracias.